Yo soy una de las profesoras de Derecho Internacional Privado, junto con la doctora Ayala, el doctor Acosta, la doctora Lingus, bueno, y todo el resto de los profesores que han ido ya arrancando con algunas clases, con los que vamos a desarrollar este segundo cuatrimestre de Derecho Internacional Privado. Estamos arrancando con las primeras clases, así que vamos a arrancar un poco más despacio, hasta tanto todos nos vayamos familiarizando con la terminología, con de qué se trata esto. Les pregunto, ¿todos me ven y me escuchan bien? ¿Hay mucha luz? Perfecto. Sí. Sí, doctora, la escuchamos. Por ahí me ven un poco mejor, porque veo como que hay mucho reflejo. Sí, se escucha. Se escucha bien, sí, pero ¿tienen mucho reflejo atrás de luz? ¿Tiene mucho reflejo de luz o ven bien? ¿Están bien, no? Un poco de Bien. reflejo nada más. Porque yo no veía nada, veía toda una luz ahí. Bueno, a ver, antes de arrancar puntualmente con el tema que vamos a ver hoy, seguramente esto ya se lo han remarcado todos los profesores, ustedes por ahí cuentan este cuatrimestre con alguna ventaja en comparación con el anterior, que por ahí los chicos del cuatrimestre pasado tuvimos que ayornarnos de golpe a todo este sistema informático, al campus, a empezar a subir material que hasta entonces no había. Ustedes no sé si ya todos tuvieron acceso al campus, si han visto ya el material que está disponible, entonces bueno, ustedes ya tienen en su mayoría material de estudio para todos los temas, inclusive de la segunda parte. Y bueno, cualquier modificación o cualquier agregado obviamente que vayamos haciendo, se los vamos a ir agregando o modificando los PowerPoint que tienen subidos para que obviamente tengan lo que vamos abordando en cada clase. Nosotros en cada tema... Disculpe, a mí en el campus no me aparece el material del cuatrimestre pasado, digamos. Me aparece solamente 2 archivos que subió la doctora Ayala y un fallo o 2, pero todo lo que subieron para la cursada anterior, digamos, virtual, no figura nada. No sé si es por la modificación de campus que hicieron o por ahí es que no me funciona a mí. ¿A nadie le aparece? Por eso yo quiero... Puede ser que esté oculto y lo vayan soltando a medida que avance la cursada. Ah, bueno, No, eso lo vamos a ir viendo, porque tampoco sé si ha habido algún cambio, si todos tienen acceso a lo mismo, si todos están viendo lo mismo, si por ahí alguno ha subido con alguna clave de la cursada pasada y ahora se les ha modificado, entonces algunos ven una cosa y otros otro. Bueno, esto lo vamos a ir clarificando con la doctora Ayala y a medida que vamos dando los temas, pero nosotros lo que íbamos haciendo es a medida que vamos avanzando en los temas, ahí sí les vamos cargando el material y demás de cada tema que vamos dando, así que van a tener todo, ahí me ponen a mí tampoco, hay algunos que no, así que no se preocupen, porque vamos a ir obviamente subiendo y actualizando el material a medida de que vamos dando cada tema. Nosotros hoy puntualmente vamos a arrancar con un tema de la parte general, obviamente, que es jurisdicción internacional. Seguramente también les debe haber mencionado la doctora Ayala, que como material de estudio de base tienen el libro del doctor Hoff. Sé que no todos por ahí tienen la misma edición, algunos tienen la última de Abu Dhabi, otros tienen otras, bueno, ahí cualquier cuestión que falte, ustedes se van a ir guiando con las clases que vamos dando y con el material extra que vamos subiendo al campus. Y para las primeras unidades seguramente la doctora también les habrá sugerido alguno de los capítulos del libro de Goldsmith, ¿sí? Pero nosotros también en cada tema que vamos a ir dando, les vamos a ir detallando el material de estudio a seguir, más allá obviamente de todo lo extra que ustedes quieran agregar, pero al menos lo mínimo que tienen que tener en cuenta para la cursada y para el parcial. Bueno, ustedes tuvieron una introducción con la doctora Ayala y tuvieron una primera clase también con Juan, ¿no es cierto? Introductoria. ¿Sí? Bien. Antes de entrar específicamente en lo que es jurisdicción, seguramente también los doctores le habrán mencionado, a título de introducción y para empezar a entender de qué vamos a hablar cuando estudiamos, ¿no?, en esta materia internacional privado, es esta famosa, la estructura de la norma indirecta. Bueno, préstenle atención a la estructura de la norma, háganse un cuadrito, véanla, la doctora Ayala generalmente le sube
un gráfico al campus, ténganlo en cuenta, porque realmente les ayuda a ustedes a entender el funcionamiento y dónde se ubica cada uno de los problemas que vamos analizando en la parte general, y realmente hay chicos que llegan al momento del parcial, o inclusive en las mesas libres, y muchas veces terminan desaprobando porque realmente no les quedó claro esta estructura de la norma, entonces no terminan de comprender dónde opera cada uno de estos conceptos, ¿no es cierto? Ustedes tienen la estructura de la norma, la doctora les debe haber dicho que tienen un tipo legal, una consecuencia jurídica, y cada una de estas partes tienen características positivas y características negativas, ¿no es cierto? Dentro del tipo legal está la causa o porción social a reglamentar, los hechos subyacentes al punto de conexión, y como característica negativa el fraude a la ley. Y la consecuencia jurídica, ¿no es cierto?, tienen la conexión o punto de conexión, lo conectado, derecho aplicable, y el orden público. Bueno, como característica negativa, el orden público. Es importante que ustedes vayan visualizando esto, porque los distintos conceptos que vamos a ir estudiando en esta primera parte se localizan en alguna parte de la norma, y tiene sentido para que ustedes vean cómo es el funcionamiento, qué pasa si ocurre fraude, qué pasa si existe una violación al orden público. Bueno, todo esto lo van a ir desarrollando, pero tengan en cuenta esto. Por ahí sea así como para ir avanzando en lo que es puntualmente jurisdicción, lo primero que quisiera preguntarles, y el que quiera se va desmuteando, es ¿qué entienden ustedes que vamos a ver en esta materia? Ya muchos están próximos a recibirse, ya han visto gran parte de las materias que integran la carrera de Derecho. ¿Qué creen que vamos a estudiar acá? ¿Qué tipo de cuestiones, de casos, entienden que vamos a analizar? Por lo que entendí, doctora, buenas tardes, casos con elementos extranjeros relevantes. Quizás también estudiaremos desde mi absoluta ignorancia cómo impacta la legislación extranjera en nuestro orden público, por lo poco que fui entendiendo en estas pocas clases que tuvimos. Básicamente, bueno, casos privados dice con elementos extranjeros. Ahí está, son casos de derecho privado, son casos ius privatistas. Nosotros en el derecho internacional privado no vemos, como ustedes seguramente han visto, lo que ya la cursaron o verán cuando la cursen, derecho internacional público, que ven que ahí los casos son Estado-Estado, ¿no es cierto? Acá en derecho internacional privado vemos casos de derecho privado, o sea, ius privatistas, pero que tienen algún elemento extranjero, que se llama extranjero o internacional, depende cómo lo quieran denominar, que conecta a ese caso con más de un ordenamiento jurídico. Ahí dice qué jurisdicción, qué derecho. Entonces, justamente, cuando nos encontramos ante un caso de derecho privado con elementos extranjeros, nos empiezan a surgir, obviamente, la duda de decir, bueno, a ver, ¿y qué juez será internacionalmente competente para entender en este caso? ¿Qué legislación tendré que aplicar? Porque todo esto que nosotros, ustedes hasta ahora vinieron estudiando y están habituados, entonces ante un caso no dudan recurrir al Código Civil y Comercial, o alguna ley en particular de derecho interno, o al Código de Procedimiento. O sea, claramente no discutimos que vamos a buscar la normativa aplicable en un caso puramente doméstico dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, en el tipo de casos que estudiamos en el marco del derecho internacional privado, justamente entra la posibilidad de que ante un caso en particular, ese caso, por algún elemento que tenga que lo conecte con más de un ordenamiento jurídico, puede eventualmente tener que aplicarse por el juez de un Estado derecho de otro, o eventualmente resultar competente para entender en ese caso el juez de otro Estado. Entonces, esos son los casos que vamos a analizar dentro de esta temática. ¿Y a alguno se le ocurre un ejemplo? ¿Cuál podría ser un caso ius privatista o de derecho privado con elementos extranjeros? Para tratar de bajar esto un poquito a la realidad, ¿no? No importa precisión, pero más o menos, ¿cuál puede ser un caso? El que quiera se un caso Sí, por ejemplo, un caso que se celebra un matrimonio en la República Argentina, por ejemplo, allá vienes acá y luego la separación, el divorcio se produzca en otro país.
Bueno, por ejemplo, dice, 2 personas casadas en Argentina, hay una chica decía algo similar, 2 personas casadas en España, que se entablan el proceso de divorcio en Argentina, o sea, bueno, por ejemplo, personas que se casan en un lugar y tal vez luego se mudan e inician el proceso de divorcio en otro. Dice, una sucesión internacional, tal vez una persona con un último domicilio en un estado, ¿sí?, que fallece en ese estado, que deja bienes tal vez en otro estado. Bueno, entonces comienza a discutirse, bueno, ¿cuál es el juez nacional, tal vez incluso de otro país? Entonces comenzamos a discutir quién es el juez internacionalmente competente para entender, por ejemplo, en la sucesión de un ciudadano francés con último domicilio en España y con bienes en Argentina y en Italia. ¿Cuál será el juez competente? Entonces ahí nos empezamos, bueno, a ver, parecería que todas las respuestas a esto no necesariamente las tenemos que ir a buscar en nuestro derecho interno, ¿no es cierto? Y capaz que alguno de esos bienes se localiza en nuestro país. Entonces ahí comienza toda esta problemática de tratar de identificar cuál es el juez internacionalmente competente. Y si, por ejemplo, entendiera en algún aspecto el juez argentino, esa sentencia que dicte va a ser susceptible de ser reconocida y ejecutada, por ejemplo, en el estado del último domicilio, o en el estado donde se encuentra el bien. Bueno, estos son todos aspectos que deben analizarse y considerarse a la hora de empezar a resolver cuestiones de derecho internacional privado, y lo mismo, ¿qué ley se aplica? ¿Qué derecho voy a aplicar? Bueno, este es el tipo de casos que vamos a abordar en derecho internacional privado, y van a ver ustedes que van a empezar a escuchar palabras o términos que hasta ahora por ahí no estaban habituados. Esto que hablábamos de la norma de conflicto, bueno, la norma de conflicto claramente no es el único tipo de norma que existe en derecho internacional privado, también tenemos derechos en normas directas, tenemos tratados, etcétera, pero claramente la norma de conflicto es una norma particular, es un tipo de norma particular que vemos que se utiliza y que tiene obviamente preponderancia en esta materia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que seguramente la doctora Ayala ya se los debe haber mencionado, ¿no? Las normas directas dan la solución al caso, ante un determinado supuesto, ante un determinado tipo legal, establecen cuál es la consecuencia y la solución. En el caso de las normas indirectas, o también llamadas normas de conflicto, o de derecho internacional privado, vemos que estas normas no dan la solución del caso, sino que a través de la utilización de un elemento técnico variable, como es el punto de conexión, remiten al derecho que eventualmente va a ser aplicable y va a traer la solución al caso. ¿Y cuál va a ser ese derecho en definitiva? Dependerá de dónde se localice en cada caso el punto de conexión que utiliza la norma. Ahora vamos, yo les traje algunos ejemplos para empezar a entender esto. Pero bueno, dicho esta pequeña introducción, Brandon, si querés empezar, lo mismo hice el cuatrimestre pasado, la verdad que generalmente las clases presenciales no lo hacíamos, pero ahora le estamos haciendo, al menos yo les he traído algunos PowerPoint para que ustedes vayan acompañando la clase, que me pareció que tal vez los ayuda un poquito más a ir siguiendo lo que decimos acá en este cuadradito de la computadora. A ver, lo primero que ahí tienen es el derecho internacional privado, que es, bueno, intenté un poquito traerles esto, ¿no es cierto? Algún concepto, conjunto de principios y normas que regulan las relaciones jurídicas privadas con elementos extranjeros o conectadas con más de un derecho nacional, la rama del derecho privado que se ocupa del estudio de los casos ius privatistas con elementos extranjeros y sus soluciones. Pasemos. Esto era un poquito para entender, o para arrancar, antes de adentrar específicamente en jurisdicción internacional, porque obviamente si no entendemos todo esto, es como que vamos a estar hablando de algo con toda la introducción faltante. ¿Qué estudia? ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho internacional privado? Que también lo deben haber escuchado. Claramente ya no es solo el conflicto de leyes, o ley o derecho aplicable, como era en su momento, sino también hoy el objeto de estudio se ha extendido a la jurisdicción internacional y al reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros, o sea, a lo que conocemos como cooperación procesal internacional. Lo mismo que el otorgamiento de cooperación internacional respecto a la producción de pruebas, ejecución de alguna medida cautelar. Entonces, estos son los 3 tópicos que de alguna manera forman el objeto de estudio de esta rama del derecho. Continuamos. A la próxima, Brandon, si querés.
Bien, y acá les traje como para ir justamente tratando de entender juntos, ¿no es cierto?, qué problemas se nos van a ir presentando, qué dudas se nos presentan, qué preguntas. Bueno, por ejemplo, ¿qué juez resulta internacionalmente competente para entender en un caso de derecho privado con elementos extranjeros? ¿Dónde voy a buscar esa respuesta? ¿En qué norma? ¿Cómo sea? ¿Dónde recurro? Si mañana va una persona a su estudio y le dice, mira, yo me casé en Argentina, después nos fuimos con mi esposo a España, vivimos ahí 10 años, nos separamos, yo volví para acá, con nuestros hijos, ahora nos queremos separar, estamos teniendo un problema con la comunicación. Bueno, es necesario empezar a abordar este caso, que claramente a medida que ustedes lo escuchan van identificando que hay ahí algunos elementos que lo conectan al caso con más de un Estado, ¿no es cierto?, con más de un ordenamiento jurídico. Entonces, ¿dónde voy a buscar la respuesta? ¿Cómo analizo la jurisdicción internacional del juez extranjero que dictó la sentencia? Por ejemplo, ante un pedido de reconocimiento y ejecución de la sentencia, sabemos que dentro de los requisitos que establece el Código, por ejemplo, de Procedimiento Civil y Comercial, 517, para que se pueda proceder a reconocer y ejecutar una sentencia extranjera, una de ellas es que haya sido dictada por un juez internacionalmente competente, y sigue, ¿no?, que después lo vamos a analizar. Bueno, ¿cómo analizo si ese juez que la dictó era o no internacionalmente competente? ¿Puede haber más de un juez con jurisdicción internacional para conocer en un mismo caso? ¿Podría ser que haya más de un juez competente internacionalmente para entender en un mismo caso? Sí, ya lo vamos a ver. ¿Puede haber, por acuerdo de parte, modificarse la jurisdicción internacional establecida por la ley o por una convención? ¿Opera acá, por ejemplo, en materia de jurisdicción o inclusive de ley aplicable en la autonomía de la voluntad? Bueno, estas son algunas preguntas, ¿no es cierto?, que a medida que uno va avanzando en esto nos empezamos a hacer y vamos a intentar saber, al menos saber dónde ir a buscar la respuesta, no acordarnos de memoria la respuesta, pero sí saber a dónde ir a buscarla, en el último punto, pasemos a la otra, yo les puse un detalle importante en cuanto a, bueno, acá pasémosla, acá les traje algunos conceptos de qué es jurisdicción, ¿no es cierto? Es el poder que tiene un país derivado de su soberanía para resolver un caso de derecho privado con elementos extranjeros, con el cual el Estado al cual se atribuye aquella considera que tiene una relación relevante a tales efectos. Potestad de decir y aplicar el derecho en un caso en concreto con autoridad de cosa juzgada, el ius dicere, administrar justicia. Bueno, acá tienen algunos conceptos de qué podemos entender por jurisdicción. Vamos avanzando. Brandon. Porque Brandon creo que está con más de una ahí está. Y acá les hice este cuadrito, no, pasamos al anterior. Y acá les hago este cuadrito para detenernos 2 minutos, porque a veces tal vez no nos tomamos el tiempo de hacer esta distinción, porque a veces uno lo da por sentado que esto es claro, pero vemos muchos errores a veces en las respuestas, en los parciales, en las mesas libres en este punto. Es importante que para ustedes no confundir lo que es ley aplicable y jurisdicción internacional. Ustedes cuando tengan que resolver un caso o responder una pregunta, tienen que tener en claro de qué están hablando. ¿Están hablando de ley? ¿Están hablando de jurisdicción? Primero identificar esto para saber luego qué norma aplico. Yo les traigo, continuemos Brandon, algunos ejemplos, ¿no? Ustedes hoy contamos, a diferencia, por ejemplo, esto es un ejemplo. Bueno, ahora vamos a avanzar con los ejemplos. Ustedes saben que desde el año agosto del 2015 contamos con el nuevo Código Civil y Comercial, que ha significado un gran avance desde el punto de vista normativo, legislativo, en esta materia, porque hoy tenemos, ¿no es cierto?, en el título 4, toda una parte del código destinado al derecho internacional privado, donde vemos normas de la parte general, luego aborda los distintos temas de la parte especial, o sea, hoy tenemos localizadas las normas de derecho internacional privado, una parte específica del código. Hasta entonces, nosotros teníamos algunas normas dispersas a lo largo del código, sumado esto obviamente, algunas leyes que también especiales que siguen existiendo y rigiendo, pero hoy, bueno, tenemos este compendio acá de artículos en el código. Y fíjense, estos 2 artículos del código. El 2594 dice normas aplicables. El 2594 es el primer artículo del Código Civil y Comercial dentro del título de disposiciones de derecho internacional privado. Y dice, las normas, ahí está, las normas jurídicas aplicables
a situaciones, volvemos, las normas jurídicas aplicables. ¿De qué estoy hablando acá? Estoy hablando de ley, de jurisdicción, habla de las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales, o sea, estos casos que tienen algún contacto con más de un Estado. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene algún elemento extranjero, que ahora después vamos a avanzar y le voy a preguntar, aunque no quiero repetir lo que ya le han dicho, ¿qué ejemplo creen que puede ser un elemento extranjero? Entonces, las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso. Entonces, lo primero que me está diciendo es cuando tengo que buscar qué ley aplico a un caso con elementos extranjeros, primero veo si hay un tratado o una convención internacional aplicable al caso. Vigente de aplicación en el caso, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no todo tratado, puede existir un tratado, por ejemplo, en materia de, no sé, ley aplicable en materia de contratos, contratos internacionales, pero tendré que ver si en mi caso en concreto está dentro de su ámbito de aplicación, personal, material, espacial, temporal. Entonces, que exista un tratado respecto de determinado tema, no quiere decir que todos los casos relativos a esa temática resulte aplicable el tratado. Voy a tener que ver si mi caso entra dentro del ámbito de aplicación de esa convención, por ejemplo, si ambos estados lo han ratificado, etc. Entonces dice, primero para saber a dónde voy a buscar la ley aplicable a un caso con elementos extranjeros o con contactos con varios ordenamientos jurídicos nacionales, que significa lo mismo, voy a ver primero si hay un tratado o convención aplicable al caso. Y en defecto de norma de fuente internacional, se aplicarán las normas de derecho internacional privado argentino de fuente interna. Ustedes ya cuando vean fuentes con el doctor Acosta, que no sé si ya lo han visto, pero a ver, acá está dando una pauta. Primero voy a ver si hay un tratado, voy a ver si la normativa de derecho interno habilita, por ejemplo, la autonomía de la voluntad, entonces las partes pueden elegir el derecho aplicable, y después voy a ver por ahí las normas de derecho interno, bueno, y después verán todo el abanico de fuentes que van a ver con el doctor. Y el artículo 2601 habla de jurisdicción, lo mismo. El artículo 2601 es el primer artículo del código dentro de lo que es el capítulo de jurisdicción internacional, y habla de fuentes de jurisdicción, que eso sí vamos a ahondar hoy. La jurisdicción internacional de los jueces argentinos, ¿dónde lo voy a ir a buscar? ¿Cómo sé qué juez es internacionalmente competente para entender en este caso, y eventualmente si el juez argentino tiene o no jurisdicción internacional? No mediando tratados, otra vez, primero voy a ver si hay un tratado. Acuérdense también el 75 inciso 22 de la Constitución, donde le está dando cierta primacía a algunos tratados, ¿no es cierto? No mediando tratado internacional. Y en ausencia de acuerdo de partes en materias disponibles para la prórroga, se atribuye conforme a las reglas del presente código y las leyes especiales que sean de aplicación. Entonces acá este artículo 2601 es muy importante, lo vamos a ver en mayor detalle en un ratito, porque habla de cuáles son las fuentes de jurisdicción internacional, al menos de jurisdicción de los jueces argentinos. ¿Cómo sé si un juez argentino es internacionalmente competente y dónde voy a ir a buscar la respuesta? Entonces acá tengo dos normas que ya me están hablando un poquito de las fuentes, tanto en materia de ley aplicable como de jurisdicción. Continuamos. Y para ahondar un poquito más en esta distinción que ustedes tienen que acordarse, no confundir ley con jurisdicción. Fíjense, por ejemplo, les pregunto, hasta acá, ¿me están siguiendo? ¿Voy rápido? ¿Alguno se perdió? Si alguno necesita que repita algo, dígalo, no me dejen seguir, porque sé que por ahí a veces puedo... Seguimos bien, bien. Si alguno se pierde, me para. Estamos todavía dando conceptos, pero es importante esto. Tengan en cuenta, no confundir ley con jurisdicción. Si ustedes contestan una pregunta que se le está preguntando sobre la jurisdicción y contestan ley, está mal. Está mal, y no solamente está mal el contenido, sino también significa que no entendieron la diferencia de un concepto y otro. Fíjense, por ejemplo, esto. Esto es la normativa del Código Civil Internacional,
en materia de matrimonio, artículo 26-21. Fíjense, dice, y ahora el código, además lo van a ver cuando vean la parte, las temáticas de la parte especial, que cada artículo le dice jurisdicción y derecho, ¿no es cierto? En cada tema, matrimonio, sucesiones, adopción, el código trata de dar la respuesta a cuál es el juez internacionalmente competente y cuál es el derecho aplicable en cada temática. Fíjense en materia de matrimonio, dice, por ejemplo, las acciones de validez, nulidad y disolución del matrimonio, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Disolución, así como los referentes a los efectos del matrimonio, que también todo esto lo van a ver en la segunda parte, los efectos patrimoniales, los efectos personales, deben interponerse ante los jueces del último domicilio conyugal o afectivo, o ante el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado. Y ahí da una calificación de domicilio conyugal, en lugar de efectiva e indiscutida convivencia de los cónyuges. Entonces este artículo, más allá que tengo el titulito, ¿de qué está hablando? Dice, deben interponerse ante los jueces. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de ley aplicable este artículo? De jurisdicción. Está hablando claramente de jurisdicción. Entonces este artículo está dando respuesta a cuál es el juez internacionalmente competente. Entonces, ante un caso de validez, nulidad, disolución del matrimonio, y relativo a los efectos, ¿a dónde voy a interponer la demanda? Bueno, ante el juez del último domicilio conyugal efectivo, o ante los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado. Ahora, ¿eso quiere decir que se va a aplicar la ley del último domicilio conyugal o la ley del domicilio del demandado? No significa eso. Vamos a ver lo que dice el 26-22, que resuelve la cuestión de derecho. La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, o sea, a partir de qué edad uno puede casarse, cuáles son las formalidades. Fíjense qué distinto cómo se regula acá en el marco del derecho internacional privado a cómo lo tenemos en materia de derecho interno. Ustedes si van al articulado del derecho interno, ¿no? En materia de matrimonio, por ejemplo, artículo 400 y pico y demás, ahí que les dice que se tienen que ir ante el registro civil con los testigos, en forma personal los contrayentes. Las normas de derecho interno le dan la solución, le dicen, para el derecho argentino, para contraer matrimonio, el acto, la forma del acto tiene que ser ante el registro civil, con los testigos, el consentimiento personal de los, etcétera, etcétera, etcétera. En derecho internacional privado no le dice eso. No le dice, para que el acto matrimonial sea válido, tiene que ser celebrado ante el registro civil, con dos testigos, en forma personal, firmando al pie. No dice eso. ¿Por qué? Porque esta es una norma de conflicto. No me dice cuáles son los requisitos, cómo tiene que ser el acto. Me dice qué derecho lo va a regir. Entonces, la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, la existencia y la validez se rigen por el derecho del lugar de la celebración. Después hay mucho más que inclusive lo vamos a ver para orden público, no quiero complicarlos tanto. Pero fíjense, este artículo 26-22 me da la solución del caso, me dice cuándo la persona, a partir de qué edad se puede casar, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el acto del matrimonio, de celebración del matrimonio, cuáles son los requisitos de validez. ¿Nos dice esto? No, ¿no es cierto? No me da la respuesta. Si no utiliza un punto de conexión, ¿cuál es acá? Lugar de celebración. El lugar de celebración. Voy a tener que ver en el caso dónde se localiza el lugar de celebración. ¿Dónde fue el lugar de celebración? ¿En Argentina? ¿Dónde fue el lugar de celebración? ¿En Italia? Bueno, entonces voy a ver cuál es la norma aplicable en ese estado, y ahí voy a ver cuáles son los requisitos de capacidad, de forma, de existencia, de validez, y si se han cumplido la normativa aplicable en ese estado. Y por lo tanto, eventualmente ese acto matrimonial será válido. E inclusive puede ser que si el último domicilio conyugal o el domicilio del cónyuge demandado está en Argentina, un juez argentino sea internacionalmente competente, porque está dentro de los supuestos de jurisdicción que prevé, por ejemplo, el 26-21, pero no debe aplicar derecho argentino. Por ejemplo, para resolver respecto de la validez del acto matrimonial. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las normas de derecho internacional privado argentino, el 26-22, ¿sí? Si se trata de un caso con elementos extranjeros que entre dentro de la órbita de derecho internacional privado,
a los fines de determinar qué ley va a regir la validez, voy a tener que ver cuál es el derecho del lugar de celebración. Y si el juez identifica que el lugar de la celebración ha sido Italia, bueno, va a ir a ver lo que dice el derecho italiano. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Entonces, por eso la importancia que identifiquen. Una cosa es el derecho aplicable, donde la norma utiliza este punto de conexión para remitir al derecho que finalmente va a ser aplicable, y obviamente ahí entran a jugar todos los otros conceptos que estudiamos, ¿no es cierto? Para que ese derecho llamado a ser aplicable por la norma de conflicto resulte finalmente aplicable, o resulte finalmente aplicado, no debe existir fraude a la ley, o sea, que ese derecho debe haber sido válidamente llamado por la norma de conflicto, y no a raíz de una manipulación dolosa por parte de alguna de las partes, de los hechos subyacentes al punto de conexión, tratando de localizar el lugar de celebración del matrimonio, por ejemplo, en un lugar distinto al de su real celebración. Obviamente el lugar de celebración es difícil modificar, ¿no es cierto? Más cuando son cuestiones que quedan registradas. Pero, por ejemplo, si el punto de conexión fuera el último domicilio, como van a ver ustedes, por ejemplo, en el fallo Fritzman, entre otros, en materia de fraude, bueno, tal vez alguna de las partes, con el fin de que se aplique un derecho que me permite hacer algo que el derecho que debiera aplicarse no me permite, manipule esos hechos subyacentes al punto de conexión y trate de hacer parecer como que el último domicilio, por ejemplo, se encontró en un estado distinto. Entonces, si el juez advierte que hay fraude a la ley, va a frenar la aplicación del derecho que se pretende invadir, y va a resolver el caso con el derecho que debió aplicarse de no existir fraude. Distinto es la violación del orden público. Si el juez identificó, calificó el caso, identificó de qué se trata, sabe que estamos ante una cuestión de derecho internacional privado, de materia matrimonial, porque tengo que calificar, tengo que saber qué es, porque la norma que voy a aplicar, tanto en materia de jurisdicción como de derecho, dependerá del tema. No es lo mismo que estemos en una materia matrimonial, entonces voy a aplicar estos artículos, que esté en una cuestión sucesoria, que voy a buscar otros artículos aplicables, o que esté en una cuestión adopción, o que esté en una cuestión... Tengo que calificar, tengo que ver de qué se trata este caso. ¿Es una cuestión matrimonial? ¿Versa, por ejemplo, sobre la validez del matrimonio? ¿Tiene elementos extranjeros? Bueno, entonces voy a buscar la norma que corresponde para definir jurisdicción y ley. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ya voy ahí. Y quiero lo último para no olvidarme. Si el juez identificó esto, identificó el derecho aplicable, advirtió que no existe fraude, entonces va a aplicar ese derecho válidamente llamado a resolver el caso. ¿Y cómo va a operar esa otra característica negativa, pero ya no del tipo legal, de la consecuencia jurídica? Porque aún en ese caso podría ser desplazado el derecho extranjero llamado a ser aplicable. ¿Cuándo? Cuando la solución que ese derecho extranjero da al caso sea manifiestamente contraria a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del juez. De los principios más fundamentales que deben ser respetados incluso en los casos con elementos extranjeros y tal vez con escaso vínculo con el Estado. En ese caso, entonces, el juez frenará la aplicación de ese derecho extranjero por considerarlo violatorio a su orden público internacional y de tener que resolver aplicar el derecho propio. Esto es un pantallazo veloz, un poquito de esta dinámica de la aplicación de la norma, de identificar, de distinguir que ley aplicable no es lo mismo que jurisdicción, de que tenemos que esto tenerlo claro y no confundirnos, y de empezar a entender cómo opera la norma, ¿no? Ya califiqué, ya sé cuál es el caso, cuál es la porción social a aplicar, a resolver, identifiqué cuál es la norma aplicable, descarto que haya fraude, llego a la solución y si puedo desplazarlo en el caso de que la solución que dé al caso sea manifiestamente contraria a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del juez. Sí, había una pregunta que me quería hacer alguien, por ahí. Sí, yo, ¿qué tal? Buenas tardes. Básicamente, lo primero que tenemos que identificar es... No la veo, no la veo yo, pero bueno, no importa. ¿Ella que linda, no? Luciana. Bueno, no importa. Ahí me puse la cámara. No sé, me parecen acá
yo y 3 más personas nada más. No importa, pregúntanos. Bueno, la saco entonces. Una pregunta. Básicamente lo primero que tenemos que identificar es si nos encontramos ante una norma directa o indirecta para empezar ahí a desglosar. Porque no, lo primero que seguramente vamos a tener que identificar es si estamos en un caso de derecho internacional privado o no. Si no estamos en un caso de derecho internacional privado, es un caso puramente doméstico, ya está, iré a las normas internas, etc. De derecho interno, ¿no? Si estamos ante un caso de derecho internacional privado, o sea, un caso con elementos extranjeros, lo primero que voy a tener que hacer es tratar de identificar de qué se trata. ¿De qué se trata esto? ¿Esto es una cuestión matrimonial? ¿Es una cuestión sucesoria? ¿Es una cuestión de los efectos patrimoniales del matrimonio? ¿De qué es esto? ¿Es una cuestión contractual? Tengo que identificar de qué se trata para saber a dónde voy a ir a buscar la respuesta a mi pregunta, ya sea respecto de jurisdicción o de ley. Pero este artículo 2621, por ejemplo, es una norma indirecta porque nos remite la solución en otro, o sea, tenemos que ir a buscar, en este caso, por ejemplo, cuál fue el lugar de celebración y así saber identificar el punto de conexión que tiene este 2621, ¿o no? El 2621 es una norma de jurisdicción. Tendrá criterios atributivos de jurisdicción, como puede ser, en este caso, el último domicilio conyugal. Pero el 2621 justamente no es ley. Entonces, ahí no me dice qué derecho voy a ir a buscar. Ahí me dice qué juez es internacionalmente competente el 2621. Y agradezco que haya surgido esta confusión, porque es la que aparece después, por ahí en los parciales, más cuando son orales, como dispuso la doctora, y les va mal, y por ahí uno dice, ¿pero por qué? Porque esto es importante, el 2621 no habla de ley, no me dice a dónde voy a ir a buscar la norma. El 2621 me dice de jurisdicción, me dice qué juez es internacionalmente competente. Y para saber qué juez es internacionalmente competente, para entender en un caso, una vez que identifiqué de qué se trata, y ahora vamos a volver a la fuente, primero voy a ver si hay un tratado aplicable, ¿sí? Y de no haber tratado, voy a ver si es válida la prórroga de jurisdicción por el ejercicio de la autonomía de voluntad, porque eso se trata de una cuestión disponible, y de lo contrario voy a ir a la norma de derecho internacional privado de derecho interno, que es el código. Por ejemplo, el 2621. ¿Está claro? Ahora, eso para saber qué juez es internacionalmente competente. Distinto es para ver cuál es la ley aplicable. El derecho aplicable es otra cosa, es lo que trata de resolver el artículo 2622. Fíjense, se rigen por el derecho. Y acá el código ayuda un poquito más porque te ponen el título, jurisdicción y derecho. Pero no se tienen que confundir un concepto con el otro, son cosas distintas. Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí. Sí, no sé si la compañera había terminado igual, perdón. No sé si está contestada, sí, esta chica que me estaba preguntando, no sé si quedó clara mi respuesta, o quedó por la mitad. Sí, la respuesta seguramente es muy clara, lo que no sé si yo la entiendo, pero bueno, pero a ver en qué. Tu pregunta era, vos, volví a hacer la pregunta, a ver, vos qué duda tenías. La pregunta que hacías era incorrecta, pero porque el 2621 no es sobre ley, es sobre jurisdicción. Ahora, claro. Acomodá la pregunta al 2622. ¿Cuál es puntualmente? ¿Vos cuál es tu duda? Claro, no, o sea, mi duda era básicamente si, a ver, no sé cómo, a ver. Como te salga, no importa. Lo que nosotros estábamos leyendo, necesitamos, o sea, o creemos que nos falta información, o sea, que tenemos que remitirnos a otro artículo, por ejemplo, ¿no? El 2621, por eso yo me confundí, que dice que es juez competente el del último domicilio conyugal. Entonces, yo tendría que ir a ver dónde se celebró el matrimonio, o sea, en qué país, a ver cuál es el último domicilio conyugal de ese país. Pero no, obviamente estaba mal lo que estaba pensando. Pero a ver, por eso, estás confundiendo, a ver, vos vas a ver cuál es el último domicilio conyugal, vos cuando tenés que interponer la demanda, por ejemplo, de divorcio, en un caso con elementos extranjeros, no hay un tratado aplicable, y llegamos a la norma de derecho interno. Es decir, bueno, no hay que aplicar el Código Civil y Comercial. Bueno, bien, ¿cuál es el internacionalmente competente? ¿Lo puede interponer acá, en Argentina? ¿Por qué? Y bueno, no, porque es cierto, nosotros nos casamos en España, pero
nos mudamos a Argentina y los últimos años de convivencia los vivimos en Argentina. Entonces, ¿puedo interponer la demanda en Argentina? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. De acuerdo a la 21. Sí. Domicilio conyugal. Eso es, ¿cuál es el juez competente? Listo. Voy a ver a dónde voy a interponer la demanda. ¿Ante el último domicilio conyugal o residencia o domicilio del demandado? Eso es para ver a dónde interpongo la demanda. Ahora después, una vez yo ya identifiqué a dónde voy y el juez recibió el caso, el juez va a tener que resolver qué derecho aplica para resolver. Porque en cuestiones de derecho internacional privado no hay que caer en el error de lo que uno está acostumbrado de ir siempre a las normas de derecho interno y aplicamos las normas que utilizamos para cualquier divorcio. Bueno, no porque es un caso con elementos extranjeros. Entonces, el juez identifica que es un caso con elementos extranjeros, identifica que estamos hablando, por ejemplo, respecto de la validez del matrimonio, o de cualquiera de estas cuestiones que prevé acá el 2622, y entonces para determinar cuál es el derecho aplicable va a ver dónde se localiza el punto de conexión que utiliza la norma, o sea, el lugar de celebración. Para saber, por ejemplo, si ese matrimonio es válido, ¿sí?, va a tener que aplicar la ley del lugar de celebración. ¿Sí? No voy a tener que irme al lugar de celebración, preguntarle al juez del lugar de celebración, no. El juez competente, que va a ser, según el Código Civil y Comercial, el del último domicilio conyugal o el del domicilio del demandado, va a tener que hacerse del derecho del lugar de la celebración para poder resolver, por ejemplo, si ese matrimonio fue o no válido. Pero por eso es esta necesidad de distinguir que son dos cosas distintas. ¿Está clara la respuesta? Sí, ahí me aclaró más la situación. Bien, cualquier cosa a medida que vamos avanzando, todo esto se va a ir trabajando. Yo obviamente les traigo, no arrancamos con jurisdicción todavía, pero me parece que es importante que ustedes tengan esto, porque a veces vamos con temas más complejos y no estamos entendiendo el inicio, no estamos entendiendo el ABC, entonces después son errores que se arrastran, y por más de que sabemos muy bien el fallo, cometemos errores porque no está la base. Acá había un compañero que quería preguntar algo. Sí, doctora, en esto de entender los conceptos, quisiera saber si el siguiente razonamiento es válido por lo que venimos trabajando. Entiendo que el derecho internacional privado lo que intenta hacer es dar soluciones a casos con elementos extranjeros. Y en ese sentido se vale de las normas indirectas y que ellas contienen los puntos de conexión que dan solución a eso. Entonces, para el caso del matrimonio que estamos analizando, ¿es válido si yo digo que las normas indirectas del 2621 y el 2622 determinan que para dar solución a saber qué juez es competente, se aplica el 2622, determinando que para este caso, de la celebración de un matrimonio con elementos extranjeros, sería, para determinar el derecho aplicable, el lugar de celebración, ese sería el punto de conexión, y para la jurisdicción sería el lugar del último domicilio efectivo. Claro, que no es el punto de conexión, sino en el caso de jurisdicción sería el criterio atributivo de jurisdicción. El punto de conexión lo utilizamos para la ley aplicable. Perfecto. Entonces el punto de conexión únicamente se utiliza para la determinación de la legislación aplicable. Claro, y después tenemos criterios, obviamente, o puntos atributivos de jurisdicción, como es, por ejemplo, el último domicilio, la residencia habitual, pero yo porque no quiero realmente que ustedes confundan un concepto con otro. Pero está, en grandes rasgos está bien, fue muy larga la conclusión, ahí había por ahí algún que otro detalle a ajustar, pero está encaminado lo que estás diciendo. O sea, para fijar un concepto básico, entonces, los puntos de contacto sirven para la determinación exclusivamente de la jurisdicción. No. ¿Los puntos de contacto te referís al punto de conexión? Sí. Perdón. No, el punto de conexión, esto ya lo van a ver en extenso, por eso no quiero, los puntos de conexión lo utilizamos más que nada para la ley. Y después hay criterios atributivos de jurisdicción, que son en la norma de jurisdicción, sobre jurisdicción. Los puntos de conexión los vamos a analizar más desde el punto de vista del derecho aplicable. La norma indirecta que estamos hablando, fundamentalmente la vamos a analizar más en extenso en materia de derecho aplicable. Pero esto no quiero ahondar tanto ahí porque ya lo van a ver, con la doctora van a ver los puntos de conexión, las clasificaciones. Lo que yo quiero quedarme hoy es que ustedes sepan, o al menos escuchen, que una cosa es jurisdicción y otra cosa es ley aplicable. Que encontramos normas, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial sobre jurisdicción y otras sobre derecho aplicable.
y que tengo que tener en claro, tratar de clarificar mis conceptos y mis ideas para saber qué estoy tratando de responder. Esto que recién que me decía la compañera fue realmente muy, muy ilustrativo, porque fíjate que ella hablaba de jurisdicción y me remitía al lugar de celebración, que no tiene nada que ver en materia de jurisdicción. Pero esto pasa, es muy común, y más al inicio, no se asusten. Ya con que hoy, aunque sea, se vayan teniendo en claro que una cosa es ley, otra cosa es jurisdicción, que no hay que confundirse, que hay normas distintas para cada uno de estos conceptos, ya es un avance. Después vamos a ir viendo tema a tema cómo se aborda. Pero me parecía importante, antes de entrar a hablar específicamente de jurisdicción, que ustedes vayan escuchando estos términos y vayan distinguiendo estos conceptos que son importantes. Entonces, antes de hablar y de contestar, se van a tomar 2 segundos más para clarificar si no están haciendo ahí una ensalada con los conceptos de jurisdicción y ley que están tratando, por ejemplo, de responder en un parcial. ¿Está bien? Doctora, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, seguimos. Seguimos al otro, bueno, en el otro también lo voy a pasar rápido, es otro ejemplo, léanlo ustedes para no detenerme tanto acá. Acá les traje otro ejemplo, por ejemplo, del Código Civil y Comercial, donde encontramos 2 normas, 2629 y 2630, una que nos da una respuesta en materia de jurisdicción, que nos dice que juez sería internacionalmente competente para un reclamo alimentario, donde debe interponerse la acción, y el 2630 que dice cuál es el derecho aplicable. Son 2 problemas distintos, muy importantes, básicos para esta materia, pero son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Pasamos a la otra. Bueno, ya entrando un poquitito más en fuentes, en jurisdicción internacional. Ya vimos, obviamente, que la jurisdicción está en esta potestad de decir y hacer realidad el derecho, dentro de lo que es la soberanía del Estado, y hablamos de jurisdicción internacional para comprender no solo la jurisdicción estatal, o sea, la jurisdicción judicial de los tribunales de los estados, sino también la jurisdicción arbitral. Nosotros, dentro de esta parte de la materia, vamos a ver, y lo vamos a ver juntos seguramente, tanto los conceptos generales de jurisdicción vinculado a lo judicial, como también jurisdicción estatal. Porque vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos prórroga, que dentro del tópico de jurisdicción también contemplamos la posibilidad de que en algunas cuestiones, en algunas materias específicas, las partes puedan acordar, someter sus diferencias, no al Poder Judicial de los estados, sino a un tribunal arbitral o un árbitro, con un montón de otras características que vamos a ahondar un poquito después. Ahora, las fuentes de jurisdicción. ¿Dónde voy a buscar la respuesta? ¿Cómo sé si el juez, por ejemplo, argentino es internacionalmente competente? ¿Dónde busco esa solución? Bueno, el 2601 nos lo está diciendo. Dice, primero voy a ver si hay un tratado, una convención internacional aplicable, y que además resuelva la cuestión de jurisdicción. ¿Sí? Porque puede haber, obviamente, tratados aplicables en distintas materias, pero por ahí regula la ley, regula un procedimiento y no regula jurisdicción. Entonces, primero voy a ver si hay un tratado. En ausencia, dice, de acuerdo de partes en materia disponible para la prórroga, o sea, dice, si no hay un tratado, o aún existiendo tratados, vamos a ver que muchas veces los propios tratados, por ejemplo, en materia contractual, es muy común, vemos que aceptan la autonomía de la voluntad, y por lo tanto primero dan la posibilidad que las partes decidan ante qué tribunal, por ejemplo, judicial o arbitral someter la diferencia, y en caso de que no hayan ejercido esa autonomía de la voluntad, prevén supuesto subsidiario de jurisdicción, ¿no? Dice, si no hay acuerdo, va a ser competente este y este, por ejemplo. Entonces, tratados... Sí. Disculpe, una consulta, porque justo estaba en el tema. ¿La autonomía de la voluntad está por encima de lo que del tratado, o el tratado está por encima de la autonomía de la voluntad? Bueno, o sea, si hay un tratado... sí. Perdón, no es que está por encima. Obviamente, dentro de la jerarquía normativa, los tratados tienen jerarquía constitucional, ¿no es cierto?, en algunas materias, pero en muchas temáticas, el propio tratado aplicable prevé la autonomía de la voluntad. Entonces, en ese caso, yo creo que les traje, a ver si lo tengo, esperen que voy a ver si les traje algún ejemplo
ahí en el mismo PowerPoint. Fíjense, por ejemplo, les traje como pasá si podés, Brandon, para que ellos me sigan, después volvemos a esta filmina, que no sé la verdad cuál es, porque fíjate si podés pasar un par más de filminas y llegar a la que habla del protocolo de Buenos Aires, Brandon. Pasá esta, pasá. Ahí. Fíjense este ejemplo, esto se lo traje como un ejemplo, ¿no? Este es el protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual, que es en el marco del Mercosur. Fíjense el artículo 4, dice, en los conflictos que surjan en los contratos internacionales en materia civil o comercial, serán competentes los tribunales del Estado parte a cuya jurisdicción los contratantes hayan acordado someterse por escrito. ¿Qué está diciendo? ¿Y los contratantes quiénes son? Los contratantes son las partes del contrato, ¿no es cierto? Entonces, dice, el propio tratado prevé como primer foro, digamos, el que las partes hayan acordado. ¿Por qué? Porque en materia contractual, generalmente rige la autonomía de la voluntad. Entonces dice, bueno, primero lo que las partes hayan acordado. Y fíjense el 7. En ausencia de acuerdo, si las partes no ejercieron esta autonomía de la voluntad y este derecho de elegir el foro, tiene jurisdicción a elección del actor, o sea, el actor va a poder elegir interponer su demanda en alguno de estos foros. Y dice, los jueces del lugar del cumplimiento del contrato, los jueces del domicilio del demandado, o los jueces de su domicilio o sede social, cuando se demostrase que cumplió con su prestación. Acá se refiere al domicilio sede social del actor. Entonces, no sé si está clara la respuesta, Jerónimo. No es que la autonomía de la voluntad, no es que la autonomía de la voluntad tiene supremacía por el contrato, por el tratado, sino que el tratado reconoce, el tratado aplicable reconoce la autonomía de la voluntad, y por lo tanto primero voy a ver que las partes acordaron algo en materia de jurisdicción, y en su defecto, generalmente los tratados, como hace el protocolo, prevén soluciones subsidiarias a falta de ejercicio de la autonomía de la voluntad. Entonces, ¿dónde voy a ir a buscar la respuesta para saber qué juez es internacionalmente competente para entender en un caso? Primero, un tratado internacional. Volvemos para atrás, Brandon, así no nos comemos un poquito más, para atrás. ¿Más? Perdón, quizás es la pregunta. ¿Cómo? Quédate ahí. Escucho, no sé quién estaba preguntando. Perdón. Sí, que quizás es medio tonta la pregunta que voy a hacer, pero por supuesto siempre que las partes sean Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. En el caso de que se aplique el tratado del protocolo de Buenos Aires, sí, tiene que ser dentro del marco de aplicación del tratado. Si no, no hay tratado aplicable, o buscaremos otro, porque obviamente hay otros tratados que también regulan la cuestión de jurisdicción en distintas materias, pero si no hay tratado aplicable a este tema en respecto a la jurisdicción, bueno, voy a ver las normas de derecho interno. Y la norma de derecho interno, fíjense, se atribuye conforme a las reglas del presente código y a las leyes especiales que sean de aplicación. Nosotros a lo largo de la cursada vamos a ver leyes especiales, la ley de sociedades, bueno, distintas leyes que también forman parte de nuestro derecho interno y donde podemos encontrar alguna norma en materia de jurisdicción. Ahora, otra vez, ¿y qué es por sobre la autonomía de la voluntad? ¿Es el derecho interno? No, vamos a ver que en algunas materias el derecho interno, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, acepta la autonomía de la voluntad. Entonces, en las cuestiones donde es viable y aplicable la autonomía de la voluntad, otra vez, voy a ver primero si las partes acordaron algo, y en su defecto recurriré a las normas de derecho interno, tanto en el Código como leyes aplicables, especiales aplicables en el caso. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de jurisdicción? Autonomía de la voluntad, ¿no? En materias disponibles para la prórroga. Yo ahí les puse algunos ejemplos, algunos artículos que vamos a analizar cuando veamos prórroga, seguramente la próxima clase. El artículo 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, específicamente prevé la posibilidad, la prórroga de jurisdicción en cuestiones patrimoniales internacionales. El artículo 2605, 2606, 2607
del Código Civil y Comercial, muy importante, lo vamos a ver también en detalle. El artículo 56 del Tratado de Montevideo, muy importante, no se pueden equivocar ahí, también lo vamos a ver. El ejemplo que les traía de recién del artículo 4, 5 y hasta el 7 del Protocolo de Buenos Aires, son algunos ejemplos donde se recepta tanto en normas de fuente internacional o convencional, como es por ejemplo el Tratado de Montevideo, el Protocolo de Buenos Aires, y en normas de fuente interna, como es el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación y el Código Civil y Comercial, donde reconocen la autonomía de la voluntad, y esto generalmente se acepta en cuestiones patrimoniales e internacionales. Bien. Disculpe, doctora, otra consulta, no la quiero interrumpir mucho, pero justo estaba con el tema, porque lo leí en estos días. Con respecto a la jurisdicción exclusiva, ¿cómo serían esos casos? Porque no me queda claro en la realidad, ¿cómo es? Porque bueno, me parece haber leído en el libro de Hoff el tema de... Ya vamos a llegar a la jurisdicción exclusiva, pero claramente claro. En cuestiones de jurisdicción exclusiva no opera la autonomía. Claro. Es jurisdicción exclusiva, que son los casos donde, en virtud de la naturaleza de la cuestión, en virtud porque muchas veces está comprometido el orden público, o porque están comprometidos intereses sensibles del Estado en un momento particular, determinado Estado se arroga jurisdicción exclusiva y extender en ese caso. Entiende que es el único Estado con competencia internacional para entender en esa cuestión. ¿Y qué pasa si otro juez de otro Estado entiende? Bueno, obviamente podrá hacerlo, pero la sentencia que dicte seguramente no va a ser ejecutada, o va a ser, o por ahí va a ser muy difícil que logre ejecutarse en el Estado que se irroga jurisdicción exclusiva. Claro, si pero ¿es igual o no? Si yo lo inicio en otro lado, si yo lo inicio en otro lado, el proceso seguiría igual, pero no tendría validez la sentencia. Bueno, a ver, ahí está. Si uno se inicia en otro lado, el juez seguramente, como en cualquier caso, lo primero que va a tener que identificar es si es o no competente para entender en el caso. Esto lo tiene que hacer cualquier juez, ya sea en una cuestión puramente interna, el juez cada vez que recibe un caso va a verificar si es competente, si previno otro, si es en materia de familia o es civil y comercial, etc. Lo primero, y acá pasa lo mismo, lo primero que va a tener que identificar el juez es si se considera competente para entender en el caso. Y en ese estudio debiera considerarse también la eventual efectividad de la sentencia que dicte. ¿Por qué? Porque si entiende que puede intervenir en un caso, y sabe que esa sentencia probablemente deba ser ejecutada en otro Estado, que entiende que es exclusivamente competente para entender, probablemente esa sentencia, sabe que esa sentencia que dicte, lo más seguro es que no logre ser ejecutada en ese Estado. Entonces, esto es un análisis que va a tener que ser el juez al que se le someta la cuestión. Ahora, ¿puede? Bueno, obviamente que puede. Acá no hay una autoridad superior a todos los Estados que le va a decir a un juez extranjero que no intervengas porque en realidad el juez argentino se considera exclusivamente competente. Bueno, pero esto es muy importante para todos los jueces, considerar esto a la hora de analizar su jurisdicción, que sea internacionalmente competente, que eventualmente no haya otro juez con jurisdicción internacional, y que exista un contacto razonable de jurisdicción. Esto también es importante, ya lo vamos a ir viendo, pero en cuestiones de jurisdicción exclusiva, obviamente no operaría la autonomía de la voluntad. Generalmente no son cuestiones patrimoniales, internacionales, disponibles. Ya vamos a ver cuando veamos los ejemplos de jurisdicción internacional. Ahora, esa sentencia que eventualmente dicte un juez extranjero, existiendo otro que entiende que es exclusivamente competente, si bien puede no lograr ser ejecutada en el Estado que se arroga jurisdicción exclusiva, tal vez logra que se ejecute en otro. Pero bueno, estas son todas cuestiones que en la práctica deben tenerse en cuenta, y los letrados que intervienen obviamente también, porque obviamente va a procurar conseguir una sentencia que sea lo más fácilmente ejecutable posible. Bueno, seguimos. Entonces, dentro de la fuente de jurisdicción, autonomía de la voluntad. Tratados internacionales, ejemplos, artículo 7 del Protocolo de Buenos Aires, el propio tratado que también obviamente reconoce la autonomía de la voluntad. Les traje como ejemplos 8, 9 de la CID 4 sobre obligaciones alimentarias, 56 del Tratado de Montevideo, les traje unos poquitos ejemplos que además los vamos a ir analizando a lo largo de la cursada. Entonces, si hay un caso con elementos extranjeros y entra dentro del ámbito de aplicación del tratado, bueno, y regula la cuestión de jurisdicción, lo voy a aplicar.
Si autoriza la autonomía de la voluntad y las partes se la ejercieron, bienvenido, será competente el juez elegido. Si no, voy a ir seguramente a los otros criterios atributivos de jurisdicción que estableció el tratado. Seguimos al otro punto, a la otra diapositiva. Y normas de derecho internacional privado internas, que ¿dónde las encontramos? En el Código Civil y Comercial, en leyes especiales, y acá les traje algunos ejemplos de artículos del Código Civil y Comercial, de la Ley de Navegación, etc. ¿Sí? Entonces, fuentes, ¿dónde voy a buscar la respuesta de qué juez es internacionalmente competente? Bueno, el 2601 me está diciendo. Si un juez argentino o un letrado acá tiene que ver a dónde va a interponer la demanda, bueno, el Código Civil y Comercial en nuestro país nos da, o nos establece cuáles son las fuentes de jurisdicción. ¿Dónde vamos a ir a buscar la respuesta? ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Estamos hablando ya de jurisdicción, de qué juez es internacionalmente competente para intervenir. Pasemos a la siguiente. Por favor. Bien, acá, clarificado esto, ya sabemos qué es jurisdicción, ya sabemos que no tengo que confundir jurisdicción con ley, ya sabemos dónde voy a ir a buscar la respuesta de cuál es el juez internacionalmente competente. Entramos un poquito ya a ahondar conceptualmente en distintos conceptos y clasificaciones y cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Una es, por ejemplo, esta distinción entre jurisdicción directa e indirecta. La jurisdicción directa busca responder la pregunta ¿qué juez es internacionalmente competente? ¿Qué juez tiene competencia internacional para entender en este caso? Y ahí me voy a ir a buscar esa solución en alguna de las fuentes de jurisdicción que estuvimos analizando hasta ahora, ¿no? Hasta acá. Entonces, la jurisdicción directa es esto. ¿Cuál es el juez con competencia internacional para entender en este caso? Bien, continuemos, pasemos a la segunda, por favor. Sigamos, bueno, estos son los ejemplos que les leíamos recién del Protocolo de Buenos Aires. Acá también les mencioné estos ejemplos que les daba, ¿se acuerdan cuando veíamos tratados internacionales? Acá tienen también el artículo de la CIDIP 4 sobre obligaciones alimentarias. Saben que las CIDIP son dictadas en el marco de la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, en el marco de la OEA, y a lo largo de la cursada van a escuchar distintas CIDIPs. Una de ellas, Convenciones Interamericanas de Derecho Internacional Privado. Una de ellas es esta 4, que está por el lugar y el año donde se celebraron, que prevé supuestos de jurisdicción internacional para reclamos alimentarios. Sigamos, estos son ejemplos, no para que se lo estudien de memoria, esto lo vamos a estudiar en detalle cuando la segunda parte. ¿Y qué es la jurisdicción indirecta? Entonces, la jurisdicción directa busca responder qué juez es internacionalmente competente para entender. La jurisdicción indirecta, y esto así lo tienen ustedes también, esta definición que es muy clara, por eso se la transcribo del libro del Dr. Hoff, es la competencia internacional del juez que dictó la sentencia, examinada por el juez que debe reconocerla o ejecutarla. Cuando ya resolví el tema de la jurisdicción directa, ya sometí el caso a un determinado juez, ya obtuve una sentencia, y ya tengo el papelito, digo, bueno, acá tengo la sentencia, ya lo notifiqué al demandado, la verdad que no está cumpliendo, dice, por ejemplo, que debe abonar, no sé, tanto dinero mensualmente en concepto de alimentos, y no lo está haciendo, o gané un proceso por incumplimiento contractual y me tiene que dar una suma de dinero y no lo está haciendo, por lo tanto voy a ir a ejecutarla. Bueno, lo primero que voy a ver es dónde la voy a ejecutar, ¿no es cierto? Seguramente, ¿qué voy a tratar de ejecutarla? ¿Dónde? ¿Qué piensan ustedes? En el lugar donde se encuentra el demandado. Claro. El lugar de domicilio del demandado. En el lugar donde se encuentra el demandado, dice. Está bien. ¿Y qué puede pasar también? Hoy el demandado está de vacaciones, 15 días en otro lado, ¿la voy a ir a demandar ahí? ¿A ejecutarla ahí? No. En el domicilio real del demandado. El domicilio real. Bueno, ahí está. Fíjense, esto es importante también. Los términos en esta materia son claves. ¿Qué es que se encuentra? Miren, van a ver la terminología que se encuentra cuando veamos del ámbito de aplicación, por ejemplo, de las convenciones en materia de alimentos, que usan este término tan vago que intenta por ahí flexibilizar. Pero
Esto es muy importante también. Los términos en derecho internacional privado son claves. ¿Por qué? Porque los tenemos que calificar. Una vez dice, bueno, no, donde tenga el domicilio, donde esté. Bueno, ojo, porque al momento del caso concreto voy a tener que darle contenido a esa palabra que estás diciendo, a ese domicilio, residencia. ¿Qué es eso? No, pero yo tengo mi domicilio, mi último domicilio está acá, ¿eh? No, pero no está tu último domicilio ahí. Vos en realidad te mudaste hace 2 meses al solo efecto de testar y desheredar a tus hijos de anteriores matrimonios. Tu último domicilio está en Argentina, donde viviste 20 años, donde realmente tenés todo tus cosas, tu trabajo. Bueno, fíjense qué lío se nos armó. Bueno, uy, caramba, ¿cuál es el domicilio? El señor dice que tiene su domicilio acá, por ejemplo, me viene a la cabeza no Fritz Mandel, para el que lo haya leído. Lo tienen en Viena, el domicilio. No, pero los hijos dicen que el domicilio está en Argentina. Bueno, fíjense, capaz es una cuestión sucesoria y pasamos toda una incidencia tratando de dilucidar cuál es el domicilio. Por eso los términos son fundamentales en el derecho internacional privado. Tenemos que tener mucho cuidado, familiarizarnos con términos que hasta ahora no usamos y ser muy cuidadosos en lo que estamos diciendo, porque además vamos a tener que calificar, vamos a tener que darle contenido a eso que decimos. Y localizarlo. ¿Dónde está el domicilio? Acá ya. Entonces, volviendo, ¿por qué llegamos acá? Repetime por este chico Alejandro lo que vos habías dicho. ¿De cuál había sido la consulta? O la respuesta que dabas. ¿A dónde voy a ir a ejecutar? Dijimos la sentencia, por ejemplo, de alimentos. Y él dijo, donde se encuentre el demandado. Bueno, donde se encuentre. Pero supongamos que es una sentencia, claro, económica. Donde el mandado posee bienes, dice, bueno, donde el mandado posee bienes. Bien, también, porque yo, además de notificarlo, debo lograr efectivizar esa condena. Supongamos que sea un reclamo alimentario y el demandado perciba un sueldo. En el lugar de residencia efectivo, donde esté trabajando. Esté trabajando, dice el de la residencia, a ver, voy a ir a ver dónde voy a poder realmente efectivizar lo antes posible esa sentencia. Voy a buscar algún recurso. Si tengo una casa y tengo un sueldo, bueno, la verdad que no sé qué me conviene ir y por ahí le retengo el salario o me pongo a hacer un proceso de venta de la casa. Bueno, son cuestiones que los letrados, en todos los casos, derecho interno e internacional, van a tener que decidir. Pero entonces, a donde yo vaya a ejecutar la sentencia, el juez, por ejemplo, si vengo a la Argentina, el juez al momento de llevar adelante ese procedimiento de reconocimiento y ejecución, que seguramente lo van a ver con la doctora Eugenia Lindquist, otra vez, el juez le llega la demanda, ¿no? El papel, y arranca. Bueno, caramba, a ver, ¿qué aplico acá? Porque parece que es fácil. Bueno, no, ahí arranca el tema. Ustedes tienen la sentencia, identificaron dónde quieren ir a ejecutarla, se trasladan, o capaz que es en el mismo estado donde tramitó el proceso, y redactan, por ejemplo, la solicitud de que se ejecute, de que se haga efectivo el cobro, etcétera, compulsivamente ante la resistencia o el no cumplimiento del demandado. Y si es en el mismo estado no va a haber problema, pero si es en otro estado, entre los requisitos que el juez debe analizar, por ejemplo el 517 así lo prevé, va a ser que esa sentencia haya sido dictada por un juez internacionalmente competente. Por eso es la importancia de que el juez que asume jurisdicción directa para entender en el caso, tenga en cuenta, piense la efectividad de esa sentencia, o de la sentencia que eventualmente dicte, ¿sí? Entonces, si sabe que no es competente, si sabe que tiene mínimos contactos, que no tiene contactos razonables con el caso, si sabe que hay otro estado que se arroga jurisdicción exclusiva, bueno, tendrá que considerarlo para ver si llevamos adelante todo ese procedimiento, y después por ahí la parte se le complica ejecutarla. Entonces, ¿y cómo analiza el juez al que se le presenta la solicitud de reconocimiento y ejecución? ¿Me siguen hasta acá lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo va a analizar? Va a cumplir todos los requisitos, ¿no es cierto? Pasemos a la otra, si querés, Brandon. A ver. Bueno, ahí. Entonces, ¿cómo lo analiza esto? Bueno, hay distintos criterios para analizar la jurisdicción indirecta, o sea, para analizar la jurisdicción
del juez que dictó la sentencia. Uno es las reglas nacionales de competencia o criterio de la bilateralización de la norma directa nacional. Ahí se me perdió, no llego a leer todo lo que escriben, chicos, perdonen. De todas maneras, yo el PowerPoint se los voy a dejar para que ustedes lo tengan, no hace falta que lo copien todo, se los voy a dejar. Y después si hay alguna pregunta, después nosotros abrimos foros y demás, y no voy a terminar toda la cuestión de jurisdicción hoy, porque realmente prefiero por ahí ir un poquito más despacio, pero que ustedes vayan entendiendo, y no repetir todo, y por ahí no frenar un ratito para que ustedes, si tienen una duda, la hagan, porque me parece que a veces les queda mucho más claro en esta ida y vuelta. Por más tonta que les parezca la pregunta, háganla, porque ayuda a clarificar cuestiones. Entonces, ahora estamos en la jurisdicción indirecta. En jurisdicción indirecta, ¿no es cierto? ¿Cómo analizar? ¿Cuáles son los criterios que existen para analizar la jurisdicción del juez que dictó la sentencia? ¿Y quién la analiza? El juez al que se le solicita su reconocimiento y ejecución. El primer criterio es el de las reglas nacionales de competencia, o criterio de la bilateralización de la norma directa nacional. El juez requerido, ¿quién es el juez requerido? El juez al que se le pide el reconocimiento y ejecución, analiza la jurisdicción internacional del juez extranjero que dictó la sentencia, en base a las normas de jurisdicción internacional del ordenamiento jurídico del juez requerido. O sea, este es el criterio que sigue nuestro país en el artículo 517, inciso primero del Código Civil y Comercial, por ejemplo, o el artículo 2 de la Civil 2. Pasá la otra si podés, Brandon, a ver si les transcribí ahí el artículo para que ustedes lo vean más claro. Fíjense lo que dice el 517. No hace falta que lo copien, porque ya lo van a tener. Dice, las sentencias de tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el país. Otra vez, al momento de ejecutar, de reconocer y ejecutar una sentencia, lo mismo, primero voy a ver si tengo un tratado que resulte aplicable y voy a aplicar el tratado. Si no hay un tratado aplicable, van a ser ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos. Hay más, pero fíjense el inciso primero, que la sentencia, con autoridad de cosa juzgada en el estado en que se ha pronunciado, o sea, una sentencia que se encuentre firme, expedita en el estado en que se dictó, emane de tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el juez argentino al que se le presente un pedido de reconocimiento y de ejecución de una sentencia extranjera, va a ver si ese juez era internacionalmente extranjero de acuerdo a las normas argentinas de jurisdicción. Por ejemplo, supongamos que sea en materia de matrimonio, como veíamos hoy, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en materia de divorcio, validez, disolución, etcétera, va a ser la del último competente, el juez del último domicilio conyugal efectivo, o el del domicilio residencia del demandado, habíamos dicho. Bueno, entonces va a ver, ¿qué juez intervino? Acá está una sentencia de divorcio. ¿Qué juez intervino? Intervino el juez del último domicilio conyugal efectivo. Perfecto. ¿Lo consideramos que esta sentencia emana de un tribunal competente internacionalmente? Sí. ¿Por qué? Porque es conforme, emana de un tribunal con competencia internacional de acuerdo a las normas argentinas de jurisdicción. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Yo le puedo hacer una consulta, capaz me diga... cuando se habla de juez con jurisdicción internacional competente, ¿qué hace referencia? No, a ver, un juez puede ser, tiene competencia internacional o tiene jurisdicción internacional, es internacionalmente competente, es un juez con jurisdicción internacional para entender en el caso, o internacionalmente competente para entender en el caso. Son distintas maneras de decir lo mismo. Pero ¿cómo se determina eso? ¿A través de tratados? O sea, ¿cómo sé yo quién he traído a un ejemplo? ¿Cuál es el juez internacionalmente competente? Eso es lo que no me termina de cerrar. Ahí está. Es lo que estábamos ahora entramos en jurisdicción indirecta. Primero tratamos de analizar jurisdicción directa. O sea, ¿cómo sé cuál es el juez que tiene jurisdicción internacional para entender en el caso? Y ahí decíamos, ¿dónde busco la respuesta? ¿Cómo sé
¿qué hago? ¿Me agarro todos los tomos de Goldsmith y me busco a ver si me dice en algún lado cuál es? No. Yo tengo un artículo, como es el 2601, que es de fuentes de jurisdicción, que me dice, volvamos al 2601, esperen que te lo voy a volver a leer. La jurisdicción internacional de los jueces argentinos, dice acá, ¿no es cierto?, para ver si el juez argentino es internacionalmente competente, no mediando tratados internacionales, o sea, primero voy a ver si hay un tratado internacional aplicable al caso. Si hay un tratado internacional aplicado al caso que resuelve la cuestión de jurisdicción, voy a aplicar el tratado, ¿no es cierto? Si es una cuestión disponible, una materia disponible, porque son cuestiones patrimoniales, económicas, donde se acepta la autonomía de la voluntad, probablemente el propio tratado la acepte, como vimos, por ejemplo, en el ejemplo del Protocolo de Buenos Aires, y por lo tanto, si las partes acordaron alguna jurisdicción, en principio va a ser competente el juez convenido, la jurisdicción convenida por las partes. Si nada dijeron y hay un tratado aplicable, voy a aplicar los criterios subsidiarios atributivos de jurisdicción que prevé el tratado, como le daba el ejemplo del artículo 7 del Protocolo de Buenos Aires. Y si no hay ningún tratado, voy a ver lo que dicen las normas de derecho interno, el Código Civil y Comercial y las normas especiales que puedan existir en las distintas temáticas. ¿Está claro? Eso es lo que tratábamos de responder. ¿Cómo? Perfecto, perfecto. Sí, ¿Sí? entendí bien. Eso es para ver a dónde interpongo la demanda. Bueno, ¿cómo sé a dónde interpongo? Bueno, si mañana le va a un cliente al estudio y dice, bueno, ¿dónde interpongo esta demanda? Bueno, a ver, ¿hay algún tratado que regule esto? Sí, pero ojo que acá las partes, hay una cláusula al final que dice, toda diferencia que pudiera surgir de la presente cuestión o derivada de este contrato, las partes acuerdan someterla a la jurisdicción, por ejemplo, de los tribunales civiles y comerciales de Buenos Aires, o al procedimiento arbitral de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Buenos Aires. Bueno, a ver, ojo que acá las partes acordaron algo en materia de jurisdicción. Bueno, ¿opera la autonomía de la voluntad acá? Por ejemplo, hay un tratado. ¿Opera? Sí, opera, porque el tratado lo permite. Bien, perfecto, entonces iremos a lo que las partes acordaron. No acordaron nada las partes, pero hay un tratado que prevé supuestos de jurisdicción. Bueno, vamos a ir a donde dice el tratado. Y no hay tratado, ¿sí?, porque no resulta aplicable, etcétera. Bueno, voy a ir a ver lo que me dicen las normas de derecho interno. ¿Qué normas? ¿Cuáles son las normas? Bueno, estos artículos que les fui mencionando. Y para saber cómo busco la norma, ¿qué tengo que hacer antes? Tengo que calificar, saber de qué se trata, de qué estoy hablando. ¿Es materia de matrimonio? Sí, es materia de matrimonio. Se quiere divorciar, no sabe dónde interponer la demanda. No hay ningún tratado en esto. Bueno, vas al Código Civil y Comercial, y el Código Civil y Comercial, por ejemplo, en el artículo 2621 habla de jurisdicción. Y ahí verás cuál es el juez internacionalmente competente para intervenir y dónde decidís interponer la demanda. ¿Sí? Si estarás en otro país, vendrán las normas de derecho interno de ese Estado. ¿Está claro esto? ¿Para todos? ¿Sí? Sí. Bien, bien. Entonces, sigamos. El primer criterio, entonces, es la bilateralización de la norma nacional, o que es como el ejemplo, el artículo 517, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque el juez requerido, ¿cómo analiza si ese juez extranjero era o no internacionalmente competente? ¿Me podés prender la luz? ¿Cómo analiza si es internacionalmente competente? En base a las normas del juez requerido de jurisdicción. El juez argentino va a mirar las normas argentinas de jurisdicción internacional en esa materia y va a decir si la dictó alguno de los jueces previstos con jurisdicción internacional por el derecho argentino, y por lo tanto fue dictada por un juez internacionalmente competente. ¿Sí? Cumplimos el inciso 1 del 517, verán después ustedes en las siguientes clases cuáles son todos los requisitos para el reconocimiento y ejecución. Este es el primer supuesto. Pasemos a la otra filmina, por favor. Este es otro ejemplo del mismo criterio, de la bilateralización de la norma nacional. Fíjense la CID 2. El artículo 2D dice: las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros, a que se refiere el artículo primero, tendrán eficacia extraterritorial. ¿Qué quiere decir tendrán eficacia extraterritorial? O sea, van a poder ser reconocidas y ejecutadas.
van a poder tener efecto en otro Estado, si reúnen las condiciones siguientes. Y entre los requisitos enumerados está que el juez o tribunal sentenciador, o sea, el que dictó la sentencia, tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar el asunto, de acuerdo con la ley del Estado donde deba surtir efecto. O sea, de acuerdo con la ley del Estado requerido, de acuerdo con la ley del Estado donde quiero ejecutarla. ¿Está claro este primer criterio? Bien, pasemos al otro. Entonces, esto es un criterio para analizar la jurisdicción indirecta, para que el juez al que se le solicita el reconocimiento y ejecución, analice si el juez que la dictó era internacionalmente competente. El primero lo hace en base a las normas de jurisdicción internacional del juez requerido, ¿sí? Del juez al que se le pide el reconocimiento y ejecución. Pasemos a la otra imagen. Ahí está. La segunda regla o el segundo criterio son las reglas de competencia internacional del juez extranjero. O sea, que el juez al que se le pide el reconocimiento y ejecución, fíjense, ante el cual se solicita el reconocimiento, analiza la jurisdicción internacional del juez extranjero que la dictó, en base a las normas de jurisdicción internacional del ordenamiento jurídico de dicho juez extranjero. Entonces, en lugar de ver lo que dicen las normas propias en materia de jurisdicción para esa temática, va a ver qué dispone en materia de jurisdicción. Por ejemplo, si la dictó la sentencia un juez uruguayo, bueno, va a ir a ver qué dice la legislación uruguaya en materia de jurisdicción, y si ese juez uruguayo era internacionalmente competente de acuerdo al derecho uruguayo, entonces se considera que la dictó un juez internacionalmente competente. ¿Está claro? ¿Ven la diferencia acá entre una regla y otra? En la primera era de acuerdo a la norma de jurisdicción del juez requerido. En esta segunda es de acuerdo a las normas de jurisdicción del Estado del juez que dictó la sentencia. Pasemos a la otra filmina, que les traigo ahí un ejemplo. Por ejemplo, el Código General del Proceso de Uruguay. Fíjense, dice, las sentencias extranjeras tendrán eficacia en la República si reúnen las siguientes condiciones. Obviamente hay varias condiciones a cumplir, entre ellas, que el tribunal sentenciante tenga en la esfera internacional para conocer en el asunto, jurisdicción en la esfera internacional para conocer en el asunto, de acuerdo con su derecho, o sea, con el derecho del juez que la dictó la sentencia, excepto, obviamente, en materia de jurisdicción exclusiva de los tribunales patrios. Porque en este caso, si el Estado uruguayo se arroga respecto de determinadas cuestiones jurisdicción exclusiva, entonces de por sí entenderá que si intervino en el caso un juez extranjero, no era internacionalmente competente. Pero entonces, en el Código General del Proceso Uruguay, adopta este segundo criterio, que es el de las reglas de jurisdicción internacional del juez que dictó la sentencia. ¿Me siguen hasta acá? Y el tercer criterio, avanzamos si podemos, Brandon, son las reglas especiales sobre competencias, o sea, las reglas o las normas contenidas en tratados internacionales. Como vimos, por ejemplo, en el Protocolo de Buenos Aires, o acá, por ejemplo, le traje el ejemplo de la CIDIP 4 sobre obligaciones alimentarias, hay tratados que regulan también lo relativo al reconocimiento y ejecución. Fíjense, dice, las sentencias, un ejemplo, la CIDIP 4 sobre obligaciones alimentarias. Artículo 11. Acuérdense que el artículo 8 y el 9 de esta convención regulaban lo relativo a la jurisdicción, ¿no es cierto? Establecía criterios de jurisdicción establecidos por el tratado, por ninguna norma interna, sino por una fuente internacional como es esta CIDIP. Dice, las sentencias extranjeras sobre obligaciones alimentarias tendrán eficacia extraterritorial en los estados parte de la CIDIP, si reúnen las siguientes condiciones. La primera es que el juez o autoridad que dictó la sentencia haya tenido competencia en la esfera internacional de acuerdo a los artículos 8 y 9 de la Convención, para conocer y juzgar en el caso. Está bien, ahí Brandon me dice que quedan 10 minutos, no hay problema. Llegamos hasta donde llegamos y continuaremos con otra clase.
La verdad que yo podría ir más rápido, pero me parece, díganme ustedes, si les parece que estoy yendo demasiado lento, pero me parece que al inicio es necesario, no hay, me dicen no puedo seguir más, no hay ningún problema, quédense tranquilos porque jurisdicción nos va a llevar un poquito más, pero realmente quiero evitar al máximo posible que por ahí se arrastren errores de errores conceptuales de inicio. Por eso quería detenerme en algunos detalles que fuimos tratando. Entonces, esta última norma es reglas especiales sobre competencia. El tercer criterio es, no voy a buscar la respuesta en el ordenamiento jurídico del juez al que se le pide el reconocimiento y ejecución, tampoco voy a analizar la jurisdicción en base a las normas de jurisdicción del Estado del juez que dictó la sentencia, sino en base a normas especiales de competencia o de jurisdicción que surgen de tratados internacionales, ¿sí? Y hay tratados internacionales que nosotros tenemos, normas en materia de reconocimiento y ejecución, que prevén cómo analizo si el juez que dictó la sentencia era internacionalmente competente. Este es un ejemplo. Sí. Perdón. Estos criterios, por ejemplo, si yo aplico un tratado a un caso que tiene la regla especial sobre la competencia, no voy a tener en cuenta las reglas nacionales de competencia o las reglas de competencia internacional del juez extranjero y directamente tengo en cuenta la del tratado, o sea, ¿va por orden o cómo es? Sí, fíjense, y voy a volver, esperen que lo tengo por acá también, así no lo hago volver a Brandon. Fíjense lo que decía el artículo 517 del Código de Procedimiento. Ustedes, yo sé que esto es difícil al principio, pero ustedes piensen que esto puede pasar en cualquier país del mundo, y cada Estado, cuando a sus jueces se les presenta una solicitud de reconocimiento y de ejecución, van a ir a sus propias, en principio, normas procesales y demás, para ver, bueno, a ver cómo abordan esto. El código, si se presenta un pedido de reconocimiento y ejecución de una sentencia arbitral o judicial extranjera ante algún juzgado argentino, o algún juez argentino, nosotros tenemos el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, tiene normas, y también los distintos códigos de procedimiento de provincia. Pero bueno, tomando como pauta el 517 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, fíjense la primera parte, dice, la sentencia de tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el país que provengan. Entonces, otra vez, primero veo si hay un tratado, también cuando tenga que reconocer y ejecutar. Si hay algún tratado que regule esto y me da pautas relativas a reconocimiento y ejecución, voy a aplicar el tratado. Cuando no hubiese tratado, sigue el 517, serán ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí. Si hay un tratado que regula también lo relativo al reconocimiento y ejecución, aplico el tratado. ¿Sí? Si no, voy al 517. ¿Sí? ¿Está claro? No sí, muchas gracias. Bien. Entonces, respecto al análisis de la jurisdicción indirecta, que es el análisis de la jurisdicción del juez que dictó la sentencia, efectuada, analizada por el juez al que se le pide su reconocimiento y ejecución, tenemos estos tres criterios. ¿Sí? Analizarlo en base a las normas de jurisdicción internacional del juez requerido, del juez al que se le pide el reconocimiento y ejecución, que es el que adopta, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de nuestro país, en base a las normas de jurisdicción internacional del juez que dictó la sentencia, por ejemplo, el criterio del Código de Procedimiento uruguayo, o en base a normas especiales de competencia que surjan de tratados internacionales. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Bueno. Sí. Sí, sigamos, pasemos a la otra filmina, por favor. Bueno, el último tema que creo que vamos a poder al menos arrancar a analizar es estos conceptos de jurisdicción concurrente y jurisdicción exclusiva. ¿Se acuerdan en la primera filmina cuando nos planteábamos algunas preguntas que obviamente ustedes pueden hacer más, ¿no? Yo cuando les empecé a hacer esto pensando en, bueno, ¿qué dudas se me pueden presentar ante un caso? Una de ellas, ¿se acuerdan que era, bueno, ¿puede haber más de un juez internacionalmente competente para entender en el caso? Y cuando hablamos más de un juez nos referimos a los jueces de más de un estado, ¿no? Y vamos a ver que sí puede ser, ¿por qué? Porque, ¿qué es la jurisdicción concurrente? Habiendo varias jurisdicciones internacionalmente competentes, cada una de ellas tiene competencia concurrente, o sea, hay supuestos donde la legislación, tanto
en tratados como derecho interno, permite que haya más de un juez competente, porque da más de una alternativa, y en principio el actor elegirá ante qué juez interpondrá la demanda. Puede ocurrir que los distintos criterios atributivos de jurisdicción utilizados por la norma se localicen en el mismo lugar, en el mismo estado. Entonces, bueno, en principio será ese solo juez, o ese solo estado tendrá competencia internacional. Pero si los criterios atributivos de jurisdicción se localizan en distintos estados, podré elegir en interponer la demanda en un país u otro. Fijémonos algún ejemplo. Pasemos a la otra Firmina, por favor. Avísame cuando está próximo a cortarse, ¿no? Fíjense matrimonio, lo que decíamos hoy. Las acciones de validez, nulidad y disolución del matrimonio, así como respecto a los efectos y demás, deben interponerse ante los jueces del último domicilio conyugal efectivo, o sea, un juez internacionalmente competente va a ser los jueces del último domicilio conyugal efectivo, o ante el domicilio y residencia habitual del cónyuge demandado. O sea que si el último domicilio conyugal efectivo no se localiza en el mismo estado del lugar de domicilio y residencia habitual, puede acá haber más de un foro internacionalmente competente para entender en el caso. ¿Sí? Vayamos a la otro ejemplo, a la otra Firmina. Avísame, Brandon, por favor, cuando esté por cortar. Fíjense en materia de alimentos, y acá van a ver que tanto en derecho interno como en las convenciones, hay algunas temáticas sensibles donde se entiende que por ahí hay involucrados derechos esenciales, y se procura dar la mayor cantidad de foros posibles, ponerlos a disposición del actor, para tratar de facilitar el acceso a la jurisdicción y hacer efectivo este derecho. Fíjense, 26-29 del Código Civil y Comercial. Las acciones sobre la prestación, quedan 5 minutos, bien. Cuando me queden 2 minutos avísame, así aunque sea lo saludo y no se corte, quedamos todo ahí por la mitad. Las acciones sobre prestación alimentaria deben interponerse a elección de quien la requiera, o sea, el actor va a decidir ante qué juez interponer la demanda, ante los jueces de su domicilio, o sea, del domicilio del actor, de la residencia habitual del actor, o ante los jueces del domicilio y residencia habitual del demandado. Si estos se localizan en estados distintos, habrá jueces de más de un estado con competencia internacional para entender. Además, dice, si fuera razonable según las circunstancias del caso, puede interponerse ante los jueces del lugar donde el demandado tenga bienes, por ahí pensando en poder hacer efectivo prontamente el derecho. Y después también acá léanlo, prevé algunos supuestos para reclamo alimentario entre cónyuges o convivientes, y en el caso de que hubiera acuerdo. Pero acá vemos que estos son ejemplos de qué tipo de jurisdicción, concurrente o exclusiva. ¿Hay más de un juez con competencia internacional, o puede haber más de un juez, o hay solo uno? Claramente acá está previendo la posibilidad de que haya más de un juez, más de un foro, más de una jurisdicción con competencia internacional. Entonces, en ese caso estamos hablando de jurisdicción concurrente, cuando existe la posibilidad de que haya más de una jurisdicción, más de un foro con competencia internacional para entender en el caso. Pasemos a la otra, por favor. Voy a ir apurando acá un poquito. Acá hay otros ejemplos de sucesión, seguid, así podemos llegar a exclusivo. Acá les traje contratos. En contratos, fíjense que también se reconoce la autonomía de la voluntad, y también se dan alternativas de jurisdicción a opción del actor. Pasemos al otro, léanlo ustedes en detalle, estos son ejemplos. Ahí, jurisdicción exclusiva. Excepcionalmente, dice, encontramos casos de jurisdicción exclusiva cuando por la materia el Estado no admite otra jurisdicción que la de sus propios órganos jurisdiccionales. Los foros exclusivos son excepcionales y de interpretación restrictiva. Entonces, a diferencia de la jurisdicción concurrente, que es cuando puede existir más de un foro con jurisdicción internacional, en los foros la jurisdicción exclusiva es cuando un Estado, en virtud de la naturaleza de la cuestión, de la materia de que se trata, de los intereses comprometidos en el caso, entiende que es exclusiva y excluyentemente competente para entender en el caso. ¿Sí? O sea que solo él se arroga jurisdicción para entender. Y en el caso de que entendiera otro juez o los jueces de otro Estado, como decíamos hoy, se corre el riesgo de que esa sentencia no sea susceptible de ser reconocida y ejecutada en el Estado en el que se considera existe jurisdicción internacional exclusiva. Bueno, no sé cuánto me queda, Brandon. 2 minutos. Bueno, volveme a poner todos los chicos, por favor. Voy a llegar hasta acá.
poneme, si podés acá, Filmina, bueno, habilítense el audio, nos queda obviamente todavía más por terminar, la próxima clase vamos a terminar esto, aunque sea, obviamente piensen, léanlo, lean la temática de jurisdicción del libro del doctor, yo les voy a subir 2 guías, les voy a subir la primera guía sobre el concepto de jurisdicción, les voy a subir otra sobre prórroga, y voy a subir otra también sobre arbitraje, para que ustedes acompañen o completen el libro del doctor con esta guía de estudio. Cualquier duda que les haya quedado, anótensela y me la hacen en la próxima clase, ¿sí? Y la intención sería en la próxima clase poder terminar este tema, para después, bueno, continuar por ahí en otra, con la última temática de materia de jurisdicción, que sería arbitraje. Así que la próxima clase terminaremos de redondear jurisdicción exclusiva con los ejemplos, veremos todo lo que tiene que ver con prórroga, Tratado de Montevideo, vamos a analizar algún fallo, así podemos terminar toda la parte conceptual y la primera parte de jurisdicción internacional. ¿Me han podido seguir la mayoría? ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto, doctora. Bueno, le vuelvo a repetir, si han tomado apuntes, y el que no tomó apuntes no se preocupe, porque yo les voy a subir el PowerPoint para que lo tengan por ahí después de la segunda clase, porque me falta parte para que tengan todo, pero lo van a tener, van a tener el PowerPoint, y al del año pasado le hice algunos agregados, por eso les voy a subir este para que lo tengan después de la clase siguiente. Profesora, una pregunta. Inmediato las guías para que tengan la parte teórica, que es esto, no es más de lo que les dije hasta ahora. Bueno, profesora, entonces... Les mando un saludo a todos, gracias por participar de esta manera, y cualquier cuestión anótelos, lo vamos tratando en la próxima clase, más allá de que después también vamos a abrir el foro de consultas. Muy bien. Brandon, no sé si vos lo cerrás, debe estar por cortar, sí. Presumo. Corto. Gracias. Hasta luego a todos,